Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy, y como siempre estoy aquí para traerles lo más jugoso y actual del mundo del espectáculo turco. Hoy, chicos, tenemos un tema que está que arde, un auténtico bombazo que ha estado sacudiendo las redes sociales y los medios de comunicación turcos. Burak y Neslihan, en crisis. Sí, lo escucharon bien. Parece que el cuento de hadas de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, podría estar en peligro. Los rumores están explotando, las especulaciones van y vienen, y hoy, aquí en este vídeo, vamos a sumergirnos de lleno en el meollo del asunto. Vamos a analizar las pistas, a diseccionar los chismes, y a tratar de desentrañar la verdad, esa verdad que, como siempre, nadie te cuenta. Así que si eres fan de Burak, de Neslihan, o simplemente te encanta el drama, este vídeo es para ti. Pero antes de que empecemos a bucear en los detalles, tengo una pequeña petición para ustedes. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y de esa forma no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo turco con todo el chisme, las noticias, los análisis y por supuesto los dramas. No se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguna actualización, y así estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Vamos, no sean tímidos. Ahora sí, manos a la obra. La historia de Burak y Neslihan, como ya saben, es prácticamente una leyenda en Turquía. Ambos son grandes estrellas. Burak, con su carisma y su papel en Karasevda, también conocida como Amor Eterno, conquistó corazones en todo el mundo. Y Neslihan, con su belleza y talento innegable, nos enamoró en series como Karasevda, Fatih Arbiye y Sefirin Kazeta. Su romance, que comenzó en el set de Karasevda, fue seguido por millones de personas. Fue como ver un cuento de hadas hacerse realidad. La boda, espectacular. La llegada de su hijo Karan fue la guinda del pastel. Parecían la pareja perfecta, la imagen de la felicidad, la envidia sana de muchos. Pero como suele suceder, detrás de las cámaras y de los flashes, a veces la realidad es muy diferente. Y aquí es donde entran los rumores. Todo comenzó con una serie de señales. Detalles que aparentemente pasaron desapercibidos para muchos, pero que ahora, a la luz de los rumores, adquieren un significado diferente. Empecemos por las redes sociales. Los fans, siempre atentos a cualquier movimiento, notaron que Burak y Neslihan dejaron de compartir fotos juntos con la frecuencia que solían. Las publicaciones conjuntas, tan comunes en el pasado, disminuyeron drásticamente. Y cuando aparecían, a menudo eran imágenes antiguas, o fotos en las que cada uno parecía estar más enfocado en su propia imagen que en la de su pareja. Antes, las redes sociales eran un escaparate de su amor. Publicaciones románticas, dedicatorias, muestras de cariño constantes. Pero de repente el flujo de ese contenido se redujo. Las fotos juntos en eventos importantes, las instantáneas del día a día, las celebraciones familiares, todo parecía haberse ralentizado. ¿Por qué? ¿A qué se debía este cambio tan brusco? Esa fue la primera pregunta que se hicieron los fans. Otro detalle que llamó la atención fue la supuesta falta de interacción en las redes. Antes era común ver a Burak y Neslihan comentándose y dándose me gusta en las publicaciones del otro. Se dedicaban mensajes cariñosos, emojis y muestras de apoyo constante. Pero de repente esa interacción disminuyó, o simplemente desapareció. Los me gusta se volvieron menos frecuentes, los comentarios escaseaban, y la conexión que antes parecía tan evidente en el mundo virtual, se desvaneció. ¿Casualidad? ¿Simple cambio de hábitos? ¿O signo de algo más profundo? Los fans, con su ojo avizor, comenzaron a analizar cada detalle. Cada foto, cada publicación, cada me gusta o comentario omitido, se convirtió en material de especulación. ¿Estaban peleados? ¿Habían tenido una discusión? ¿O simplemente estaban pasando por un momento en el que preferían mantener su vida privada más alejada del ojo público? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas, como siempre, eran escasas. La disminución de la presencia en redes sociales es un síntoma que en el mundo de las celebridades puede significar muchas cosas. Puede ser una señal de crisis, de distanciamiento, de problemas de comunicación. Pero también puede ser simplemente una estrategia para proteger la privacidad, para alejarse de la presión mediática, o para concentrarse en otros aspectos de la vida. La interpretación es subjetiva y depende de cada persona.
Por supuesto, los medios de comunicación turcos, siempre en busca de una buena historia, no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Comenzaron a publicarse artículos, notas y vídeos sobre la supuesta crisis de la pareja. Se mencionaban supuestas discusiones, problemas de comunicación y, por supuesto, infidelidades. Los medios turcos, conocidos por su afán de sensacionalismo y por su capacidad de generar titulares llamativos, no tardaron en hacerse eco de la situación. Los periodistas, siempre al acecho, comenzaron a investigar, a contactar con fuentes cercanas a la pareja, a recopilar información y a elaborar sus propias teorías. La palabra crisis se convirtió en un mantra y los rumores se multiplicaron como la espuma. Las portadas de las revistas y los titulares de los diarios se llenaron de especulaciones sobre la vida privada de Burak y Neslihan. Se analizaban sus gestos, sus miradas, sus silencios. Se especulaba sobre sus próximos movimientos, sobre sus posibles declaraciones, sobre el futuro de su relación. La presión mediática se intensificó y la pareja inevitablemente se convirtió en el centro de atención. ¿Qué tipo de infidelidades? Pues los rumores apuntaban a diferentes direcciones. Algunos mencionaban coqueteos por parte de Burak con actrices con las que había trabajado. Se hablaba de miradas cómplices, de conversaciones sospechosas, de posibles encuentros secretos. Las actrices con las que Burak había compartido proyectos se convirtieron en blanco de la especulación, y sus nombres se vieron envueltos en un torbellino de rumores. Otros hablaban de problemas de confianza y celos por parte de Neslihan. Se decía que la actriz, preocupada por la atención que su marido recibía, había desarrollado una desconfianza hacia él y hacia las mujeres que lo rodeaban. Los celos, un sentimiento humano muy común, pero que en el mundo de las celebridades puede convertirse en un arma de doble filo. La inseguridad, la falta de confianza y la constante exposición mediática pueden generar tensiones y conflictos en la relación. Y, como siempre, no faltaron las especulaciones sobre supuestas terceras personas. Se mencionaron nombres, se hablaron de encuentros clandestinos, de relaciones secretas. La imaginación de los medios y de los fans no tiene límites, y la especulación se convirtió en un juego sin fin. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de conjeturas. La verdad, una vez más, se perdía entre el ruido y la especulación. La intensidad de los rumores, la proliferación de las noticias y la presión mediática crearon un ambiente de incertidumbre y de angustia. Los fans, divididos entre la preocupación y la curiosidad, esperaban ansiosamente una confirmación o una desmentida por parte de la pareja. Pero, como suele suceder en estos casos, el silencio era la respuesta más común. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo chismes sin fundamento? ¿O hay algo más? La verdad, como siempre, es difícil de saber. Ni Burak ni Neslihan han confirmado ni desmentido los rumores. Ambos se han mantenido herméticos, sin hacer declaraciones públicas. Y eso en sí mismo es ya un elemento que alimenta las especulaciones. Si todo fuera bien, ¿no sería más fácil salir a desmentir los rumores y dejar las cosas claras? El silencio, en este caso, es un arma de doble filo. Por un lado, puede interpretarse como una señal de que la pareja prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Por otro lado, puede alimentar las dudas y las especulaciones, y generar más rumores. La falta de declaraciones en el mundo de las celebridades puede ser interpretada de muchas maneras, y la interpretación depende de cada persona. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos analizar. En primer lugar, es importante recordar que la vida de una pareja de celebridades es muy diferente a la de una pareja normal. La presión mediática es constante y cualquier movimiento se analiza con lupa. La exposición constante a los paparazzi, los rumores, las críticas, todo eso puede pasar factura. La vida de las celebridades a menudo es un constante bombardeo. Los flashes, las entrevistas, las alfombras rojas, las redes sociales, y todo contribuye a crear una imagen pública que a veces dista mucho de la realidad. La presión para mantener una imagen perfecta, la exposición constante a las críticas y a los rumores, y la falta de privacidad, pueden afectar la salud mental y emocional de las personas. La vida de las celebridades a menudo es un equilibrio precario entre la fama y la intimidad, entre la imagen pública y la vida privada. Además, el ritmo de trabajo de los actores turcos es muy intenso. Las grabaciones de las series son largas y extenuantes. Las jornadas laborales son muy largas.
Y a menudo los actores pasan más tiempo en el set que con sus propias familias. Eso obviamente puede generar tensiones y problemas en la relación. El mundo de las series turcas, conocido por su intensidad y por su ritmo frenético, exige a los actores un esfuerzo físico y mental considerable. Las jornadas de trabajo son largas, las grabaciones se extienden durante meses, y la presión por mantener el éxito y por cumplir con las expectativas del público es constante. La falta de tiempo libre, la distancia de la familia y las exigencias del TIAR abajo pueden generar estrés, cansancio y tensiones en la relación. En segundo lugar, es importante recordar que las relaciones, incluso las más sólidas, pueden pasar por momentos difíciles. Las crisis son parte de la vida. Y no siempre significan el fin del amor. A veces son una oportunidad para fortalecer la relación, para comunicarse mejor, para aprender a superarse juntos. Las crisis en cualquier relación son inevitables. Los conflictos, las diferencias de opinión, los problemas de comunicación, todo esto puede afectar la estabilidad de la pareja. Pero en lugar de ser un signo de fracaso, las crisis pueden ser una oportunidad para crecer, para aprender, para fortalecer la relación. Superar juntos los obstáculos, comunicarse de manera efectiva y comprender las necesidades del otro puede fortalecer los lazos y construir una relación más sólida y duradera. En el caso de Burak y Neslihan, podría ser que estén pasando por una crisis. Podría ser que estén teniendo problemas de comunicación. Podría ser que haya desconfianza. O podría ser simplemente que estén pasando por una etapa difícil debido a la presión mediática y a las exigencias de su trabajo. Las posibles causas de la crisis son diversas. La presión mediática, la falta de tiempo libre, los problemas de comunicación, la desconfianza, todo esto puede contribuir a generar tensiones y conflictos en la relación. La clave en estos casos es identificar las causas, comunicarlas de manera efectiva y trabajar juntos para encontrar soluciones y para superar los obstáculos. Pero, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué podemos esperar? En primer lugar, debemos respetar su privacidad. Aunque se trate de personajes públicos, tienen derecho a su vida personal. No debemos juzgarlos ni hacer conjeturas sobre lo que sucede en su relación. El respeto a la privacidad en el mundo de las celebridades es fundamental. Aunque los personajes públicos estén expuestos a la mirada del público, tienen derecho a proteger su vida personal y a tomar sus propias decisiones. No debemos juzgarlos ni hacer conjeturas sobre su relación, sino esperar a que ellos mismos decidan si quieren compartir información o no. En segundo lugar, debemos esperar a ver qué pasa. Es posible que la pareja decida pronunciarse y aclarar la situación. Es posible que decidan mantener silencio. Y en cualquier caso, debemos respetar su decisión. La espera, en estos casos, es la única opción. La pareja en su momento decidirá si quiere hacer alguna declaración pública o si prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Debemos respetar su decisión, sea cual sea, y esperar a que ellos mismos decidan el camino a seguir. En tercer lugar, podemos seguir disfrutando de su trabajo. Burak y Neslihan son dos grandes profesionales. Y independientemente de lo que suceda en su vida personal, seguirán regalándonos grandes interpretaciones. La separación entre la vida personal y la vida profesional es importante. Aunque los rumores sobre la vida privada de los actores sean inevitables, debemos recordar que son profesionales que nos han regalado grandes momentos y que seguirán haciéndolo. Disfrutar de su trabajo, valorar su talento y respetar su privacidad son las mejores maneras de mostrarles nuestro apoyo. Así que, chicos, en resumen, los rumores sobre la crisis entre Burak y Neslihan son fuertes. Las pistas están ahí, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Pero la verdad, la verdadera verdad, solo la saben ellos. La presión mediática, los problemas de trabajo y la vida en general, son un cóctel explosivo para cualquier relación, incluso para la más glamurosa. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y desearles lo mejor. Esperar que, sea cual sea la situación, puedan encontrar la felicidad y la paz. La incertidumbre en estos casos es la constante. Los rumores, las especulaciones y las conjeturas son inevitables. Pero la verdad, la verdadera verdad, solo la saben ellos. La presión mediática, los problemas de trabajo y la vida en general son un cóctel explosivo para cualquier relación, incluso para la más glamurosa. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y desearles lo mejor.
Esperar que sea cual sea la situación, puedan encontrar la felicidad y la paz. Y eso es todo por hoy, gente. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay crisis? ¿Creen que todo es un invento? ¿O simplemente creen que es un asunto privado? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. La interacción con el público es fundamental. Sus comentarios, sus opiniones y sus ideas son muy importantes para enriquecer el contenido. Saber qué piensan, qué sienten y qué expectativas tienen, ayuda a crear un canal más cercano y más atractivo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido sobre el mundo turco que tanto nos gusta. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.